En esta ocasión les presentamos el video de metabolismo de los cuerpos cetónicos, preparado para los estudiantes de la carrera de Medicina y Cirugía de la asignatura Bioquímica, el grupo 5, subgrupo 2. En esta ocasión estaremos abordando los temas en estudios, que son la oxidación de los ácidos grasos, que es un mecanismo clave para la obtención de energía metabólica por parte de los organismos aeróbicos, y la cetogénesis, que es un proceso metabólico por el cual se producen los cuerpos cetónicos como resultado del catabolismo de los ácidos grasos. De estos procesos se les estará explicando lo siguiente: sus etapas, sus reacciones, la regulación, la importancia biomédica, el balance energético, algunas patologías, entre otros aspectos. ¿Cómo obtenemos los ácidos grasos? Pero primeramente, ¿qué son? Los ácidos grasos son moléculas que están formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal. Estos poseen en su estructura a un extremo de ella a un grupo carboxilo y al otro extremo a un grupo metilo. Dentro de los ácidos grasos están los esenciales. Estos son aquellos que nuestro organismo no puede sintetizar, por lo tanto es necesario consumirlos a través de la dieta. Los ácidos grasos son componentes naturales de la grasa y los aceites. Dentro de ellos están los saturados y los insaturados. Los saturados son de origen animal, como la carne, la manteca, los embutidos, la mantequilla, el queso. Y los insaturados provienen de las plantas y los pescados. En nuestro cuerpo los ácidos grasos se forman principalmente en forma de triglicéridos. El cuerpo humano obtiene energía a través de los ácidos grasos por medio de la beta-oxidación, en el cual los ácidos grasos se convierten en acetil-CoA para luego este acetil-CoA vaya hacia la vía del ciclo de Krebs para generar ATP. O también puede ir a la formación de cetonas a través de la cetogénesis. Hablaremos un poco de la lipólisis. La lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los lípidos del organismo son transformados para producir ácido graso y glicerol, para cubrir las necesidades energéticas, siendo un conjunto de reacciones bioquímicas inversas a la lipogénesis. La lipólisis es estimulada por diferentes hormonas catabólicas, como el glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, la hormona del crecimiento y el cortisol, a través de un sistema de transducción de señales. La insulina disminuye la lipólisis. Esta ocurre en el tejido adiposo, que carece de quinasa específica para fosforilar el glicerol. Se facilita su salida de la célula y pasa a la sangre siendo captado por el hígado, el corazón y otros tejidos, con la participación del glicerol quinasa y el ATP glicerofosfato. Se efectúa en presencia de oxígeno. Los ácidos grasos se catabolizan a dióxido de carbono y agua, y aproximadamente el 40% de energía libre y generada se almacena como ATP, y el resto de la energía se libera en forma de calor. La activación del ácido graso se realiza fuera de la mitocondria y su oxidación en el interior de ella. Los ácidos grasos activados de más de 10 carbonos en su molécula requieren de un transportador, la carnitina, para atravesar la membrana mitocondrial. La lipólisis es importante porque es la clave para la obtención de energía. La oxidación de los triglicéridos proporciona más del doble de energía metabólica, ATP, por parte de los organismos aeróbicos, libera mucha energía. Beta-oxidación de ácidos grasos. La beta-oxidación de ácidos grasos es un proceso catabólico en el que los ácidos grasos se degradan por una secuencia cíclica de 4 reacciones. Primera, oxidación por FAD. El acilcoenzima A se convierte a transenoilcoenzima A por la acilcoenzima A deshidrogenasa. 2. Hidratación. La transenoilcoenzima A se convierte a 3-dihidroxiacilcoenzima A por la enoilcoenzima A hidratasa. 3. Oxidación por NAD. La 3-hidroxiacilcoenzima A se convierte a 3-cetoacilcoenzima A por medio de la 3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. 4. Diólisis.
La 3-cetoacilcoenzima A se convierte a acetilcoenzima A por la beta-cetotioliasa. La beta-oxidación es el resultado del acortamiento de la cadena del ácido graso en 2 átomos de carbono por secuencia. Los 2 carbonos son eliminados como acetilcoenzima A. Para ácidos grasos saturados de número par esto es la regla, pero se necesitan otras enzimas para la oxidación de ácidos grasos insaturados y los de número impar. La beta-oxidación de ácidos grasos tiene lugar en la matriz mitocondrial, principalmente en las células del hígado, el riñón y el músculo. Etapas previas a la degradación de ácidos grasos. Entre ellas encontramos la activación de ácidos grasos, entrada a la mitocondria y la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos saturados de cadena par. En la activación, como los ácidos grasos no son moléculas muy reactivas, para ser metabolizados se activan mediante la unión de coenzima A, que produce la forma activada de acilgraso-coenzima A o acilcoenzima A. Este proceso está catalizado por acilcoenzima A sintetasas del retículo endoplasmático o de la membrana mitocondrial externa, de las que existen distintas formas con diferente diferencia en su especificidad. Entrada a la mitocondria. La beta-oxidación de los ácidos grasos tiene lugar en la matriz mitocondrial. Por ello, los ácidos grasos activados como acilgraso-coenzima A deben atravesar la membrana mitocondrial interna. Los ácidos grasos de más de 10 carbonos necesitan la presencia de carnitina y de un sistema transportador, la translocasa acilcarnitina, que lleva a cabo un proceso de antiporte. La carnitina aciltransferasas 1 y 2 están respectivamente en las caras externa e interna de la membrana mitocondrial interna. La carnitina aciltransferasa 1 cataliza la transferencia del residuo acilo del acilgraso-coenzima a la carnitina de acilcarnitina entre la mitocondria, intercambiándose con una molécula de carnitina, y en la matriz mitocondrial la carnitina aciltransferasa 2 cataliza la reacción inversa para tener dentro de la mitocondria el acilgraso-coenzima A. Es interesante destacar que la carnitina aciltransferasa citosólica es inhibida por la malonil-coenzima A, el compuesto de partida para la síntesis de ácido graso. Así se evita que los procesos de síntesis y degradación de los ácidos grasos se produzcan simultáneamente. Beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos saturados de cadena par. La beta-oxidación es un proceso de metabolismo aerobio y se trata de una ruta catabólica espiral en la que cada vez que se repite una secuencia de 4 reacciones, las cuales son la oxidación, la hidratación, la oxidación y la tiólisis, la cadena de ácido graso se acorta en 2 átomos de carbono que salen en forma de acetilcoenzima A. En los acilgraso-coenzima A solo hay un átomo de oxígeno, pero cada molécula de acetilcoenzima A tiene un grupo carbonilo. Por eso, en cada serie de reacciones de la beta-oxidación se irá introduciendo un átomo de oxígeno. Y el nombre del proceso se debe precisamente a que la introducción del oxígeno tiene un lugar en el carbono beta del ácido graso. Y ya que tradicionalmente se ha denominado carbono alfa al adyacente al grupo carboxilo. La liberación de acetilcoenzima A en la beta-oxidación, la cadena se rompe en 2 átomos de carbono, alfa y beta, de ahí el nombre beta-oxidación, formando acetilcoenzima A. En la beta-oxidación de ácidos grasos, la acilcoenzima A de cadena larga pasa por medio de ciclos a través de reacciones, como acilcoenzima A por medio de la acilcoenzima A deshidrogenasa a transenoilcoenzima A. Esta, por medio de la enoilcoenzima A hidratasa, pasa a la L3-hidroxiacilcoenzima A, que por medio de la L3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa pasa a 3-cetoacilcoenzima A por medio de la tiolasa, que pasa a acetilcoenzima A e ingresa al ciclo de ácidos cítricos, ciclo de ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. ¿Cómo se da la regulación de la beta-oxidación? Una de la regulación se da en una de las enzimas de transporte al interior de la mitocondria, la CAT1,
es inhibida por las concentraciones de malonil-CoA, es decir, que al haber un aumento del malonil-CoA se inhibe el CAT1. Por otro lado, el aumento del NAD reducido inhibe al 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, es decir, que inhibe la tercera reacción, porque al haber un aumento del NAD reducido, la célula lo interpreta como un aumento de energía, por ende inhibe la beta-oxidación. Lo mismo pasa con la tiolasa, que es la última reacción. Al haber un aumento de acetil-CoA, que es el producto, se inhibe la enzima, ya que hay un aumento de acetil-CoA y la célula lo interpreta como un aumento de energía. ¿Cómo se da la regulación de la síntesis de ácido graso o la regulación de la acetil-CoA carboxilasa? La acetil-CoA carboxilasa es la enzima comprometida en la síntesis de ácido graso. Esta enzima es activada por el citrato e inhibida por el palmitoic-CoA. El incremento de la actividad del PEKA estimulada por el glucagón resulta en una fosforilación y por tanto la inhibición de la acetil-CoA carboxilasa. Por otro lado, la insulina lleva a la activación de fosfatasas que producen una desfosforilación de la acetil-CoA carboxilasa y por tanto su activación. ¿Qué será la cetogénesis? Bueno, la cetogénesis es un proceso metabólico por el cual se producen los cuerpos cetónicos como resultado del catabolismo de los ácidos grasos. Los cuerpos cetónicos se producen principalmente en las mitocondrias de las células del hígado. Su síntesis ocurre en respuesta a bajos niveles de latido y después del agotamiento de las reservas celulares de glucógeno. Ahora bien, al haber un incremento o una disminución de lo que son los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, este a su vez puede desencadenar una serie de patologías. Dentro de ellas podemos encontrar lo que es la cetoacidosis diabética. Pero, ¿qué es la cetoacidosis diabética? Se dice de que es un mecanismo en el cual el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido, produciendo de esta manera los llamados cuerpos cetónicos. El hígado convierte la grasa en un impulso llamado cetona, que hace que la sangre se vuelva más ácida. Ahora bien, en deficiencia de insulina, los niveles de glucagón, catecolaminas y cortisol estimulan la producción hepática de glucosa, originando un incremento en la glucogeonólisis. La hipercortisolemia puede generar incremento en la proteólisis y provocar aminoácidos precursores para la gluconeogénesis. La combinación del incremento en la producción hepática de glucosa y disminución en la captación periférica son los principales trastornos responsables de la hiperglucemia en la cetoacidosis, la cual provoca glucosuria, diuresis osmótica y deshidratación. La activación de hormonas contrarreguladoras activan la lipasa, incrementando así los triglicéridos y ácidos grasos libres que son captados por el hígado y transformados en cuerpos cetónicos. Las enzimas que participan en la degradación de ácidos grasos es la carnitin-palmitoiltransferasa, el cual permite la formación de la coenzima A. Balance energético de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Por cada vuelta se obtiene un FAC reducido, un NAC reducido y un acetil-CoA. Para el ácido palmitato de 16 carbono, en 7 vueltas se obtienen 7 FAC reducidos, 7 NAC y 8 acetil-CoA. Los 7 FAC reducidos rinden por 2, lo que equivale a 14 ATP. Los 7 NAC reducidos rinden por 3, lo que equivale a 21 ATP. Por cada acetil-CoA en el ciclo de Krebs se obtienen 3 NAC reducidos, un FAC reducido y un GTP, lo que equivale a 12 ATP. Las 8 acetil-CoA rinden por 12, lo que equivale a 96 ATP. En total, la sumatoria nos daría 131 ATP, pero se consumen 2 ATP en activación del palmitato a palmitil-CoA, los que nos quedarían en 129 ATP, con una eficacia en torno al 40% como en la respiración de la glucosa. Balance energético de la cetosis. Todos experimentamos una leve cetosis por la noche o si ayunamos durante un tiempo. El marcador nos indica que estamos en cetosis entre 0.5 a 3.0 milimol por litro en sangre. Aunque en ayunos prolongados los cuerpos cetónicos se pueden elevar mucho más, entre 3 a 7 milimol por litro en sangre. La cetoacidosis es algo muy diferente, es un proceso peligroso que se debe a una acumulación excesiva de cuerpos cetónicos en sangre, 10 milimol por litro. Está asociado a personas con
diabetes tipo 1 porque no producen suficiente insulina y al usarse el cuerpo cetónico se produce una acumulación de hidrogeniones positivos, acidificando la sangre. En conclusión, la oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias conduce a la generación de grandes cantidades de ATP mediante un proceso llamado beta-oxidación, que divide unidades de acetilcoenzima A de modo secuencial a partir de cadenas de acil graso. La acetilcoenzima A se oxida en el ciclo del ácido cítrico, lo que genera más ATP. Los cuerpos cetónicos se forman en las mitocondrias hepáticas, cuando hay un índice de alta oxidación de ácidos grasos. La vía de la cetogénesis incluye síntesis y desintegración de 3-metilglutarilcoenzima A o HMG coenzima A por medio de dos enzimas clave, la HMG coenzima A sintasa y la HMG coenzima A liasa. Los cuerpos cetónicos son combustibles importantes en tejidos extrahepáticos. La cetogénesis está regulada en 3 pasos cruciales. Número 1. El control de la movilización de FFA desde el tejido adiposo. 2. La actividad de la carnitina palmitotransferasa 1 en el hígado, que determina la proporción del flujo de ácidos grasos que se oxida en lugar de esterificarse. Y 3. Participación de la acetilcoenzima A entre la vía de la cetogénesis y el ciclo del ácido cítrico. Las enfermedades relacionadas con el deterioro de la oxidación de los ácidos grasos llevan a hipoglucemia, infiltración grasa de órganos e hipoxetonemia. La cetosis es leve en la inanición, pero grave en la diabetes mellitus y en la cetosis de rumiantes.